Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos y gracias por vuestra asistencia. Yo hoy estoy aquí representando a la Fundación Anselmo Lorenzo para, aparte de daros la bienvenida, presentar esta exposición. Y a la conferenciante, sobrina nieta de José Luis Rey Vila, Mercé Valdarrey, y entonces vamos a hacer un poco esa labor de presentación. Hace solo, no sé, creo que un par de meses más o menos, se desmontó en este local una exposición que contemplaba la producción gráfica general del 1936, gráfica anarquista. Una exposición con la que la Fundación Anselmo Lorenzo pretendía cumplir expresamente un deseo de la Oficina de Prensa y Propaganda del Movimiento Libertario Español, creada en 1936, que encargó entonces a un grupo numeroso de artistas de la época, hombres y mujeres que en su momento dominaban las artes gráficas, el cartelismo, el dibujo, el diseño, la escritura, la fotografía, el cine, para con muy buen criterio, cito literalmente, dar a conocer al mundo la gran epopeya del proletariado ibérico y salvaguardar su gesta para las generaciones venideras. Ese era el deseo expreso de aquella oficina de prensa y propaganda. Y la gesta que pretendían preservar para las generaciones venideras, ese era su lenguaje bonito que utilizaban, no era otra que la epopeya de ese proletariado construyendo un mundo nuevo mediante el proceso de la Revolución Social de 1936, un mundo nuevo que en realidad es similar en su voz a ese grito de hace apenas una década que salía de millones y millones de personas de medio mundo reivindicando aquello de que un mundo nuevo es posible. Habría que añadir que no solo es posible, sino cada vez más urgente y necesario. Pero el deseo, este deseo de la Oficina de Prensa y Propaganda del Movimiento Libertario, expresado en 1936, hay que contemplarlo además como un ejercicio realmente riguroso, a mí me deja perplejo, de análisis histórico, ¿no? Cómo se anticiparon casi un siglo a la corriente oficial dominante hoy de la historiografía oficial, ¿no?, en este país. Ese revisionismo histórico que domina la situación en el país y según el cual los intelectuales, tanto de derechas como de izquierdas, si es que alguna o alguno queda, parecen unidos por una sola y bastarda obsesión: erradicar, eliminar de la faz de la tierra el pensamiento y la cultura anarquista. Bien sea condenándola al silencio o al olvido, o bien pervirtiendo y desnaturalizando sus realizaciones para intentar apropiárselas, ¿no? Por eso el gran acierto de aquellas compañeras y compañeros de reunir
una numerosa colección de valor incalculable de obras de arte que se convierten hoy día, con el paso del tiempo, en una prueba fehaciente de eso, de que la anarquía es la utopía que puede llegar a realizarse si nos lo proponemos y estamos convencidos de ello, ¿no? Prueba fehaciente de que en el territorio ibérico, liberado de las garras del franquismo, levantado en armas contra la República del momento, sobre nuevas relaciones humanas basadas en nuevos valores, relaciones basadas en la libertad, en el apoyo mutuo, en la solidaridad, en el amor, en vez de a las relaciones que estamos habituados y acostumbrados, que se basan en el autoritarismo, en la competitividad, en la propiedad, en el odio. Pues sobre esas nuevas relaciones resulta que más allá del Estado moderno que se basa en la propiedad y el dinero, más allá del capital y el Estado, lejos de lo que acostumbran a decirnos, no está ni el caos, ni el desorden, ni el apocalipsis. Más allá del Estado capitalista está sencillamente la anarquía, esperando. La más noble expresión del orden, según diría Reclus, o la más bella obra de la humanidad jamás realizada, como dijo George Orwell, ¿no? Eso es lo que nos espera, ni más ni menos el mundo de las colectividades, de la autogestión económica, de la libre federación de pueblos y comunas y de la unión y el amor libre entre personas iguales. Ese es el supuesto caos de la anarquía que dicen nos espera. Bueno, pues sin más, hoy y aquí yo me siento satisfecho y orgulloso de seguir cumpliendo con ese deseo tan viejo ya, de casi un siglo, de aquella oficina de prensa y propaganda, y en este caso para presentar la reposición de esta exposición con parte de la obra de un miembro importantísimo de aquella pléyade de artistas que con sus obras dieron fe de aquellas realizaciones revolucionarias de aquel nuevo mundo. Uno más de aquello, de una auténtica pléyade de geniales artistas, hombres y mujeres que muchos, en su gran mayoría, por desgracia hoy, permanecen prácticamente desconocidos para la gran mayoría en este país, que es curioso, son mucho más conocidos en buena parte del extranjero que en su país, ¿no? Posiblemente porque tenían un pecado común, que estaban contaminados de anarquismo, ¿no? Y esa contaminación parece ser que es de lo más peligroso que existe, ¿no? Y entonces una manera de combatirlo es condenando a estos hombres y mujeres al silencio y al olvido. Bueno, pues este importante miembro de aquel grupo de artistas, del cual hoy tenemos esta maravilla que tenéis a vuestras espaldas, yo lo estoy viendo de frente ahora mismo, no era ni más ni menos que José Luis Rey Vila. Entre otras cosas, un genial cartelista, pintor, diseñador, dibujante, y cuya obra ya en su momento, cuando en 1936 la oficina de propaganda de CNT-FAI publicó como un librito de estampas, las que tenemos colgadas en estas paredes hoy, decían en su presentación que se podía ya contemplar en los primeros días del proceso revolucionario en las calles de Barcelona, de la Barcelona de 1936
en el corto verano de la anarquía, cómo incluso en el aspecto más nefasto del proceso revolucionario, es decir, el enfrentamiento bélico con los fascistas levantados en armas, resulta que podía verse ya, decían, que la revolución tenía color, tenía alegría, tenía juventud y tenía vida. Y simplemente para no robar más tiempo a la verdadera protagonista de esta presentación, sobre los pormenores y las maravillosas anécdotas de la espléndida producción de José Luis Rey Vila, nos va a hablar a continuación su sobrina nieta Mercè Baldarrey, brillante filóloga, docente en la, a ver si me acuerdo, en el Departamento de Educación de la Generalitat, investigadora del Máster de Coordinación y Representación de Identidades Culturales de la Universidad de Barcelona, autora, entre otras cosas, del libro Cataluña en negro, o en negre, Cataluña, ¿no? Bueno, me la han pasado mal, lo siento. Y autora, eso sí, de un libro sobre su tío abuelo, que está a puntito, como me dijo esta mañana, de ver la luz, ¿no? De ver su publicación. Seguro que yo cuando la escuché y la conocí en Oviedo a presentar la exposición de SIM, sabéis, es el acrónimo de José Luis Vilarrey, que utilizó en el periodo 36-39, me fascinó oírla contar la manera, el modo y manera como descubrió y se puso a investigar la obra de su tío abuelo. Y por tanto estoy seguro que hoy nos va a deleitar a todos y a todas vosotros contándonos todo lo que ha investigado y todo lo que ha descubierto de José Luis Rey Vila, perdón. Y además, no solo lo que descubrió, sino la manera y el modo en que llegó a ello, ¿no? Así que, sin más, nada, con todos vosotros, Mercè, muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer a Alberto Rosón Ordóñez, de Oviedo, que es vocal de la memoria histórica de la Fundación, que es el que ha hecho posible que se esté dando a cabo esta exposición y esta charla. Bueno, soy la sobrina nieta de José Luis Rey Vila, SIM, y lo primero que quiero contar es esta colección de originales que podéis ver expuestos ahí en los expositores. Bueno, quiero contar la historia de cómo llegué a adquirir la colección, ¿no? Yo, bueno, ya había comenzado una investigación sobre él hace tiempo en la universidad, cuando estaba estudiando un máster en construcción y representación de identidades culturales. Y el trabajo final de máster lo hice sobre José Luis, ¿no? Y lo publiqué en internet, es accesible gratuitamente para todo el mundo. Y entonces me contactó un señor de una galería de arte de Bruselas a través del LinkedIn, que yo no entro jamás en el LinkedIn. Y un día, yo estaba aburrida ahí en el tren y estaba con el teléfono y digo, voy a entrar en el LinkedIn. Y me encuentro con un mensaje de este señor que me había escrito hacía 3 meses. Y al haber leído el trabajo de final de máster en internet, contactó conmigo y me dijo que tenía una colección de obras de mi tío José Luis. Y bueno, nada, yo contacté con él, al día siguiente hicimos una videoconferencia y nada, me enseñó la colección, bueno, que tenía allí en un álbum. Digo, madre mía, o sea, tenía una colección impresionante, ¿no?
Pero cuando hablamos del precio, pues a mí se me escapaba, ¿no? Digo, no voy a poder, ¿no? Y en principio quedó así la cosa. Bueno, al cabo de ya de poquito ya entramos con la historia de la pandemia. Y total, que desde este comienzo, desde este primer contacto de este señor conmigo hasta lo que os voy a contar ahora, pasaron 2 años. En marzo del año pasado yo empecé a pensar ya con mucha fuerza en la historia de los cuadros de este señor, ¿no? Y me puse en contacto con él. Yo pensé, bueno, si tiene que ser, será. Y este señor no habrá vendido los cuadros. Y si no tiene que ser, pues bueno, lo olvidaremos. Total que me puse en contacto con él y bueno, tenía los cuadros, no los había vendido. Y yo pensé, vale, aunque no me lo pueda permitir, pero por lo menos voy a ir a Bruselas y yo voy a ver lo que tiene. Y a partir de ahí vemos, ¿no? Digo, pero el primer paso es ir en persona ahí, hablar con él y a ver de qué se trata esta colección. Y eso hice, me fui para Bruselas y él tenía esta colección, la tenía en su casa, o sea, no la tenía en la galería. Él la había adquirido personalmente en una casa de subastas en París en el año 2005. Y es la colección de obras, no solamente de obras, sino también hay fotografías, hay cartas, bueno, hay muchísimas cosas. Y desde el año 2005 este señor tenía todo esto guardadito ahí en su casa. Entonces, bueno, cuando empezó a mostrarme todo, yo solo, tal como iba viendo, ¿no? Yo pensaba, madre mía, sí, me ha dicho este precio que se me escapa, pero yo tal como lo veía, digo, es que esto vale mucho más, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, salí de allí y además me acuerdo que a los primeros que escribí precisamente fueron a los compañeros de Oviedo, porque estaba tan emocionado, digo, madre mía, lo que tiene este señor aquí, ¿no? Y nada, estuve meditando a ver cómo lo podía hacer. Los bancos de España, evidentemente, el plazo que me daban para poder pagar una cosa así, para darme un préstamo, era devolver en 4 años, los números no me cuadraban. Y yo empecé a investigar y encontré un banco noruego, nada más y nada menos. Un banco noruego que me concedió el préstamo y bueno, a pagarlo en 10 años, con lo cual ahí los números sí que me cuadraban y digo, pues venga. Y lo compré la colección. Y esto que estamos viendo hoy, os digo que es nada, es un 10%, os diría, de todo lo que pude comprarle este señor. Es espectacular, realmente. Y bueno, pues hoy estoy aquí para poder compartir al menos pues una parte de todo eso y además la parte más representativa, ¿no? de lo que fue los dibujos que él hizo en la época del 36. Si tenéis alguna pregunta, que no esté hablando yo todo el rato, me preguntáis. Sí, mira, cuando José Luis falleció en el año 1983, bueno, digamos que nadie de la familia, es que me da hasta un poco de vergüenza tener que contar esto, francamente, pero bueno, nadie fue a recoger, o sea, el gobierno de Francia se puso en contacto con los familiares, ¿no? que estaban vivos todavía, y diciendo, pues bueno, las obras que estaban allí y que en principio pues eran los herederos, ¿no? Los herederos legales. Entonces, por determinadas circunstancias, algunos porque no quisieron y otros porque realmente pues no podían, ¿no? Pues no se fue a recoger la obra de José Luis. Ni la obra, ni las casas que tenía. Entonces, pues bueno, fue a parar todo a diferentes casas de subastas. Entonces este señor, Christophe Derouet se llama, pues en una de estas casas de subastas, pues encontró este lote que salió directamente de la casa de José Luis. Porque aparte de las obras, ya digo, hay cosas personales de él, ¿no? Fotografías, cartas, que realmente pues
me han dado mucha más información de la que tenía, ¿no? Es muy interesante, aparte de su época de libertario, ¿no? La época posterior, cuando él llegó a París en el año 37 y hasta el 83 que falleció, un artista, bueno, prolífico, genial y excelente. Sí. Yo empecé, bueno, el trabajo de máster yo lo había escrito en catalán porque, bueno, la lengua oficial de la Universidad de Barcelona es el catalán. Entonces lo tenía escrito en catalán, ya digo, yo lo colgué en internet para que fuera accesible para todo el mundo, porque con todo esto siempre para mí la prioridad es divulgar la obra de él, porque como decía, ¿no? José Ramón, hay autores que quedaron silenciados y José Luis es uno de ellos. Se sabe muy poquito de él, pero muy poquito, hay muy poca información. Entonces, bueno, pues esa es mi prioridad, ¿no? Divulgarlo y que salga a la luz pues todo, tanto su vida como su obra, y que llegue a las más partes posibles, ¿no? Entonces, pues ya se me ha ido el hilo, ya no sé por qué lo estaba contando. ¿Qué era lo que me habías preguntado? Ah, la biografía, sí, exacto, vale, gracias. Con lo que os contaba, el trabajo de final de máster estaba escrito en catalán, entonces ahora al poder he ampliado pues más información de él con estas cartas que tengo, entonces decidí que iba a organizar mejor el trabajo de la universidad, lo iba a traducir al castellano y algunos huecos que me habían quedado así sueltos, pues ahora ya he podido componer mejor el puzzle. Entonces también quería pues tenerlo terminado antes de venir aquí para por lo menos poder deciros, pues ya tenemos una biografía pues que no está mal para empezar. La he publicado en Amazon porque me parece primero una plataforma que es sencilla, que no pone problemas. Hoy en día las editoriales es muy complicado publicar un libro porque te exigen un montón de cosas y uno tiene que adquirir no sé cuántos ejemplares, en fin. Y en Amazon todo te lo pone muy fácil. Entonces está la versión en digital y está la versión en tapa blanda desde la semana pasada. Solamente tengo que era el de prueba, para que yo pudiera comprobar pues que estaba todo bien, que no habían faltas, y ya hace unos días que ya lo subí todo corregido, las pequeñas faltas que encontré, y ya digo, si lo queréis adquirir, pues en Amazon está disponible. Y a partir de ahora, pues tal como vaya ampliando la información con todos los documentos que tengo, pues también es una manera muy fácil de que yo vaya ampliando y a la vez lo puedo ir subiendo y se va a ir actualizando el libro continuamente. Pues si queréis, podemos empezar la presentación, que bueno, aquí pues vamos a dar un paseo por la biografía de José Luis, un poquito, os voy a contar. Bueno, José Luis nació en Cádiz el 18 de octubre de 1900. Un detalle también importante, hasta ahora no se sabía la fecha de su nacimiento, solo se sabía que había nacido en 1900. Y en toda esta documentación que adquirí estaba su carta de identidad francesa, con lo cual pues ya sabemos que nació el 18 de octubre de 1900. Y aquí pues podemos ver, esa es la casa natal de José Luis, y ahí pues José Luis de pequeñito con su madre, Julia Ávila. Él de pequeño fue a estudiar a Gibraltar. En Gibraltar había una escuela, que era una escuela irlandesa, que se llamaba Christian Brothers School. Y era una escuela que la enseñanza era bilingüe, era en inglés y era en español, y aparte daban mucho énfasis a lo que eran las bellas artes. Y como su padre
mi bisabuelo era una persona muy aficionada a las artes y a la literatura y vio que José Luis ya era una persona que tenía unas cualidades artísticas, pues lo inscribió en esta escuela para potenciar esa genialidad que ya tenía desde pequeñito, ¿no? Este es Luis Rey Rivadeneira, el padre de José Luis. Y este es un documento antiguo de este colegio, del Christian Brothers. Lo quería poner porque no sé si podéis leer aquí, que está en inglés y dice Drawing in all its branches. O sea, el dibujo en todas sus facetas, digamos. Este fue el primer libro que ilustró a los 18 años. Es un libro de una autora hispana-sueca que se llamaba Nika Lundborn de Serrano, una señora muy curiosa. Era empresaria, era directora de un negocio de extintores aquí en Madrid, en el Paseo de Recoletos número 5, y que era aficionada a la literatura y colaboraba en el periódico de La Tribuna. Si le das al enlace, vais a ver qué curioso este artículo sobre... No, el enlace de atrás, el azul. El azul. Sí. Este es un artículo de un periódico de Madrid del 1 de abril de 1913 y si le das para abajo vais a ver la noticia de que sale esta señora más abajo. Más. Un poquito más. Ahí, un poquito más arriba. Ahí. ¿Veis? Nika Lundborn de Serrano. Y aquí nos explica, ¿no?, que lo del extintor Custos y que es la directora de esta casa de extintores, que colabora en La Tribuna con estos cuentos. Y este es el Cuentos de 1918, fue el que José Luis hizo sus primeras ilustraciones. Estos son algunos de los dibujos del libro. Y estos son unos dibujos que los tengo también ahora, que son los dibujos de la Primera Guerra Mundial. El de la izquierda es muy curioso porque hace una descripción completa de todo lo que un soldado de la Primera Guerra Mundial llevaba encima. La botella de agua, las herramientas de las trincheras, está todo ahí súper detallado y no sé si lo podéis ver, pero está todo escrito en inglés. Porque él, claro, como que hizo toda la educación en inglés y en castellano, para él el inglés, o sea, él hablaba perfectamente. Y tiene muchos escritos en inglés. A la edad de 21 años se incorporó a la Marina para cumplir con el servicio militar y justamente en ese año fue cuando tuvo lugar el desastre de Anual en Marruecos. Aquí lo vemos en esta fotografía con su padre, es el que está en el centro, y su hermano Fernando. Y tras cumplir el servicio militar, José Luis siempre había querido ser arquitecto naval, pero después de cumplir el servicio militar, pues decidió cambiar el rumbo de ese sueño y entonces llegó a ser ilustrador. Y fue cuando viajó a Barcelona. Viajó a Barcelona y se instaló provisionalmente en casa de su hermano. Su hermano Luis, que era mi abuelo, fue el primero que se trasladó a Barcelona porque trabajaba en una casa de telégrafos y cables y telégrafos y trabajaba en esta casa que se llamaba Italcable. Y entonces José Luis, al terminar el servicio militar, decidió viajar a Barcelona y provisionalmente se instaló en casa de él para luego trasladarse a su propia casa en la calle Córcega 303. Y en 1924 y 1925
trabajó como ilustrador gráfico en algunos periódicos. Y aquí tenemos un par de ejemplos de esas ilustraciones tan bonitas que hacía. Y estos diarios pues eran, por ejemplo, La Esfera, El Nuevo Mundo, La Luz, El Sol. Y luego, de 1926 a 1927, se marchó a París y estuvo un año ya residiendo allí. Ya hizo sus primeras visitas a la ciudad de París. Y a su regreso a España participó en este homenaje a Falla, que como él era gaditano. Y este es un artículo de periódico que salió en el diario El Noticiero Gaditano, que nos habla de este homenaje. Y veis allí, he puesto en un círculo rojo cómo lo nombran a él don José Luis Rey en unión de don José María Pemán, nada más y nada menos. Aquí también hay un enlace, ¿vale? Él estuvo trabajando en una casa de modas, una casa de moda muy importante que hay en Barcelona, que todavía existe, en el Paseo de Gracia, una firma muy prestigiosa que se llama Santa Eulalia. Y esta casa de modas contrató a diferentes ilustradores muy vanguardistas en los años 30. Y entre ellos pues estaba José Luis. Si le das al enlace azul y os muestro, esta es la casa de modas de Santa Eulalia. Veis, allí tiene la sección de los carteles. Y aquí salen los carteles de José Luis. Casi todos son de José Luis, ¿eh? Hay algún otro ilustrador, pero la mayoría son de José Luis. Como veis, son muy vanguardistas. Porque José Luis seguía el estilo de los pintores vanguardistas de los años 20. No, mira, esto es que los de la Casa Santa Eulalia no tienen bien, si les quiero escribir, porque no está bien precisamente por lo que dices, porque él no hacía servir el acrónimo SIM. Lo hizo servir durante la guerra para que no se le reconociera, pero aquí no se llamaba SIM, se llamaba José Luis Rey y veis, no sé si podéis ver la firma aquí, José Luis Rey, pero esto es un error que habrá que decírselo a ellos. Gracias. Son preciosos estos dibujos. Y luego estuvo trabajando para la empresa Ford entre los años 32 y 36. Aquí tenemos un ejemplo de estas ilustraciones que hacía para la empresa. Eran unas ilustraciones en las que él hacía servir un estilo que se llama artísticamente el estilo mediterráneo, que consiste en la utilización de colores blanco, azul y pardo con algún toque de otros colores. Y ya llegamos a la época de la Segunda República Española. José Luis fue el director artístico de las publicaciones escritas por el doctor Félix Martí Ibáñez para la Generalitat de Cataluña sobre temas sanitarios y también de la revista SIAS, promovida por la Consellería de Sanidad y Asistencia Social. Estos son los carteles que hizo José Luis para ellos. Este de la izquierda, el de la Semana del Infant, de UGT y CNT, actualmente está en el Museo Reina Sofía. Y aquí lo que os comentaba antes, ¿no? Que la diferencia de otros cartelistas de la época no ponía tanto énfasis en el mensaje, sino en la imagen. Y sus ilustraciones seguían los estilos artísticos más vanguardistas. Era un estilo más directo y se inspiraba en el estilo de los dibujantes de las revistas de los años 20. Y aquí llegamos al momento del Sindicato de Dibujantes Profesionales, que lo fundó Helios Gómez, un poquito antes de la guerra, en Barcelona. Y fue un sindicato en el que participaron diferentes artistas. No tenían que ser necesariamente adheridos a
a un sindicato o a otro, sino que procedían de diferentes ramas artísticas. Eran ilustradores, eran dibujantes, otros eran fotógrafos. Y ahora os contaré qué es lo que pasó con José Luis. Este es un extracto del libro de Carles Fontserè, que era uno de los miembros del Sindicato de Dibujantes Profesionales. Y este trocito está extraído del libro de sus memorias de un cartelista del 36. Dice: Sim, este hombre pequeño, rubio y delgado, de educada conducta y con un aire de naturista anglosajón, se había presentado un día con una carpeta bajo el brazo llena de dibujos, por si el sindicato se los quería publicar. Su aire delgaducho de vegetariano, aunque de cabeza considerable y barbilla prominente, no gustó a Rafael Tona, que era del Comité Revolucionario del Sindicato, y dijo que no. La obsesión de los dibujantes en aquellos inicios de actividad propagandística era la de hacer carteles, y los dibujos de Sim no encajaban. La preponderancia de los colores anarcosindicalistas de la CNT y la FAI, en detrimento de los signos con letras blancas de la UGT y del PSUC, sobre rojo que el 19 de julio aún no se había constituido, motivó sin duda la negativa rencorosa de aquel que pertenecía al grupo de la célula comunista del sindicato. Tona decía que Sim era un fascista emboscado, nada más y nada menos, ¿eh? Y con la excusa de dibujar había ido por las barricadas espiando. Pocas semanas más tarde, esa admirable colección de dibujos que el Sindicato de Dibujantes Profesionales había rehusado fue editada en forma de álbum por el Comité de Propaganda de las Juventudes Libertarias con el título de Imágenes de la Revolución, álbum que gozó de una gran difusión no solo en el ámbito de la España republicana en guerra, sino también en el extranjero. El álbum que podemos ver hoy en día. Estos son los colores a los que se refiere Fontserè, ¿no? Que evidentemente pues los colores de CNT siempre predominaba el rojo y el negro, y UGT siempre ponía estas letras blancas, digamos, de fondo. Entonces a él lo que le chocaba es que Sim no dibujaba nada con las letras blancas de fondo, sino que siempre utilizaba los colores rojo y negro, y dijo: uy, ¿qué pasa aquí? Que este no dibuja como me gusta a mí. Entonces dijo: pues nada, fuera. Y lo echaron. Sí, no llegó a formar parte del sindicato. Y aquí tenemos pues el fantástico álbum Estampas de la Revolución Española, y como veis, evidentemente, pues los colores, pues el rojo y el negro están. Este es un artículo que salió en mi revista, donde nos dice que se publicó el álbum a finales del mes de diciembre de 1936, editado por los Talleres Grafos, colectivizado por los anarquistas, y cada ilustración venía acompañada de un título y un texto en español, francés e inglés, que es lo que podemos ver aquí en todos los cuadros, que debajo está el título y una corta explicación de la imagen en los 3 idiomas, que eran 3 idiomas que él dominaba perfectamente, porque el francés también lo hablaba perfectamente, porque ya había comenzado sus viajes a París. Bueno, aquí simplemente os pongo detallado el artículo este que veíamos en la diapositiva anterior. Y esta es la revista Life, la revista norteamericana. Aquí salió un artículo sobre el álbum de Estampas de la Revolución. También aquí lo dejo detallado. Aquí nos explica cómo José Luis fue el único de los cartelistas, como decía Fontserè en las memorias, ¿no? Los demás cartelistas se quedaron en una especie de caserón antiguo del siglo XVIII y estaban allí todos recluidos pintando, sí, las escenas de guerra, ¿no? Y en cambio José Luis no estaba en el caserón, él salía a la calle. Él se fue por todas las calles, iba escondiendo por todas partes, y él dibujaba a pie de calle todo lo que veía. Y aquí pues nada, os he puesto un ejemplo de una de las estampas de la Revolución, y aquí también algunos otros, que son los que podemos ver hoy aquí colgados en esta exposición.
Posteriormente, él publicó el álbum 12 escenas de guerra, que fue editado en 1937 por Grafos Colectivizada, que fue un año más tarde que Estampas de la Revolución. Y aquí, en cambio, los colores ya no son tan vivos como en la anterior, ¿no? Es como si en Estampas de la Revolución los colores eran muy vivos, eran muy alegres, era como una esperanza, ¿no? De que aquella revolución iba a triunfar y era todo como muy, muy alegre, diríamos, ¿no? Y aquí, en cambio, en 12 escenas de guerra, los colores ya pasan a ser más apagados, como que ya la cosa ya no se ve tan clara que aquello fuera a salir bien, ni más ni menos, ¿no? Y de nuevo escribió el texto de las imágenes, también las escribió en francés, español, inglés, pero aquí esta vez también añadió el esperanto, porque también hablaba esperanto. Y este álbum se editó también tanto como cuaderno, pero también se hicieron postales y calendarios, porque eran 12 dibujos. Y entonces aquí tenéis el ejemplo del calendario que se editó con estas 12 escenas de guerra. Y bueno, aquí simplemente es el ejemplo del texto que apareció, ¿no? Que es lo que os digo, estaba en español, luego en francés, en inglés y el último en esperanto. Posteriormente editó, que esto fue una autoedición de José Luis porque salió en un formato muy sencillo, así unas hojas con unas grapas simplemente, que se llamó España Jornadas Heroicas de 1936. Y una de las figuras pues es una de las más difundidas, ¿no? La del joven miliciano. Bueno, y aquí pues aparece el acrónimo de SIM, ¿no? Vamos a hablar un poquito del acrónimo de SIM. A ver, José Luis tenía una amiga que se llamaba Simonet y hablaba mucho de ella en las cartas que escribía a la familia. Simonet parece ser, y aquí tenemos una fotografía en la que él aparece con sus padres y con Simonet a la izquierda. Y Simonet, 95% bien parece que sea la filósofa Simone Weil, o Weil, no sé cómo se pronuncia exactamente. Esto es en Barcelona, la fotografía está tomada en Barcelona. Y aquí, bueno, pues tenemos a la famosa Simone, que yo creo que ya todos conocemos, que vino a luchar en la Guerra Civil Española. Y esta es una de las fotografías más famosas de ella, que aparece con el pantalón de mecánico con la inscripción de la CNT. Estos son otros dibujos sobre la guerra, estos dibujos están aquí expuestos hoy. Son unos dibujos que no se llegaron a editar nunca y que, como veis, tenían unos toques de un color azul cielo. Pues estos dibujos que no se llegaron a editar con este toque azul prusiano, pues son unos de los que están expuestos hoy aquí, son preciosos. Y él siguió utilizando el acrónimo de SIM ocasionalmente, después ya de terminar la guerra, de que él se fue a París en el año 1937. Entonces, después del año 37, ocasionalmente lo utilizó. Y aquí tenemos un ejemplo de este dibujo, que también es uno de los originales que pude adquirir a este señor de Bruselas. Y la firma es SIM con las letras romanas 39. Y este seguramente, si no fue el último, fue uno de los últimos ya en los que él hizo servir este acrónimo. Y aquí, pues ya camino a París. Esta fue un artículo que apareció también en un periódico, en el noticiero gaditano otra vez, donde ya hablaba de que José Luis Rey se marchaba a vivir a París. No era el noticiero gaditano, perdón, era la revista gaditana Renovación, que anunciaba en octubre de 1927 el traslado definitivo del pintor a su estudio de París. Sin embargo,
no fue ese el año en el que se trasladó definitivamente a París. Él se trasladó en el año 1937 y el mismo día que los nacionales entraron en Barcelona, el artista regresó para asistir a los funerales de su padre. Su padre falleció, bueno, de manera inesperada y él se arriesgó para poder asistir a los funerales de su padre. Cuando estaba en París, pues desafortunadamente tuvo que presenciar también la entrada de los alemanes con la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. Y justamente en ese momento él hizo un matrimonio de conveniencia con una señora francesa que se llamaba Odette Mantois para que no le deportaran a España. Y también otra vez cogió el dibujo y dibujo en mano empezó a dibujar otra vez todo lo que vio. Aquí yo me puse en contacto con este historiador, Miguel Cabañas Bravo, y me contó que José Luis había sido uno de los pocos artistas que cedió parte de sus obras para la segunda Bienal Hispanoamericana de Arte de La Habana. Como veis, dice, si bien en la Bienal de La Habana un grupo de artistas españoles exiliados envió un cable, como Pablo Picasso, Antoni Clavé, bueno, ese largo etcétera, simplemente enviaron un cable diciendo que bien, nos alegramos mucho de esta Bienal que vais a hacer y punto. Y José Luis y algunos otros mandaron parte de sus obras para que se pudieran exponer en esa Bienal. Bueno, y ya llegamos a mediados de los años 50, que es cuando él ya está en París, y él creó un estilo artístico propio, que él llamó la línea esencial, línea de oro o línea axial, la llamaba de las tres maneras. Consistía en hacer primero un esquema del dibujo, reduciendo la figura dibujada a casi un solo trazo, como podéis ver aquí en los ejemplos, pero a la vez incluía la esencia y el movimiento. Él podía ver la imagen entera, digamos, y extraía lo que era la línea esencial. Una maravilla. Aquí tenemos dos ejemplos más. Y estas son palabras textuales de José Luis en una entrevista que le hizo un señor que se llamaba Marcel Prince. Dice, cuando nosotros abordamos cualquier ser viviente, recibimos un primer choque visual. He aquí el punto de partida de mi sistema lineal. Se constata primero la envoltura carnal, después penetrando más profundamente en el sujeto se detecta un armazón, un esqueleto. Una vez descubierto este esqueleto, se percibe que hay algo más. Hay, mal definido aún, una línea que se percibe. Esta es la línea a traducir. Como veis, es algo, bueno, ya místico, ¿no? Lo que él define de esta línea esencial. Y en el año 1957, utilizando este estilo propio, la línea esencial, él realizó un álbum que se llamaba L'Armée Britannique. Y fue con motivo de la visita de la señora reina de Inglaterra Isabel II. Él realizó estos dibujos y, bueno, estos dibujos fueron famosos en aquel momento en todo París. Estaban engalanando todas las calles, en la casa Hermès le compró los derechos de los dibujos, el embajador británico le envió una felicitación y una anécdota muy curiosa es que la soberana lo quiso conocer y de hecho concertaron un encuentro. Y no sé, lamentablemente parece que a José Luis se le olvidó y no fue a conocer a la reina. Y bueno, esto es muy interesante también.
Él mantuvo una correspondencia, estas son algunas de las cartas que tengo yo ahora, ¿no? Él mantenía correspondencia con el comisario general de Turismo e Información del Principado de Mónaco, que en aquel momento se llamaba el señor Gabriel Olivier. Y en esta carta en concreto, muy curioso, él tenía prevista una exposición en la Galería Marigny, en Mónaco, donde se ve que él ya había expuesto varias veces. Y aquí este señor le contesta que, bueno, viendo que la exposición se va a hacer en una época del año donde no hay demasiado turismo en Mónaco, cambian el lugar de la exposición y en vez de hacerlo en esta galería deciden hacerlo en el Palacio de Montecarlo, nada más y nada menos. No está mal. Bueno, esta es una de las obras también más importantes de José Luis. Él ilustró lo que en aquel momento fue la edición más cara del Quijote, que son unos tomos, bueno, se pueden comprar, estos tomos están en eBay, están disponibles a través de internet, se pueden comprar, es una edición preciosa, donde él alternó los dos, o sea, tanto el estilo de la línea esencial como con dibujos que no pertenecen a esa categoría artística, ¿no? Y aquí, bueno, yo he querido poner un ejemplo arriba de donde dice: los personajes cervantinos quieren desarraigarse no solo de su mundo, sino también de su pasado. No peregrinan, huyen de la vida social, sueñan vivir sin atadura alguna, ¿no? Esto está extraído de un libro de Luis Rosales sobre Cervantes y la libertad. Pues ya sabemos, Don Quijote pues siempre ha sido el símbolo, uno de los símbolos anarquistas por excelencia, ¿no? Y ahí tenemos a José Luis otra vez reivindicando y dibujando estos dibujos también preciosos de Don Quijote. Y aquí también os he puesto algunos de los ejemplos de estos dibujos que adquiría a este señor de Bruselas. Son preciosos. Estos están hechos en unas hojitas de libreta simple, una preciosidad. Y aquí tenemos a José Luis, este señor de aquí. Este es José Luis. Esta era su hermana. Su hermana siempre vivió con él. Se fue a vivir a París con él en el año 37 y siempre estuvieron juntos. Esta fue justamente la exposición de Don Quijote. Como podéis ver allí los dibujos en la pared, ¿veis? Los dibujos de la línea esencial. Y en 1960, esto es una carta también que he encontrado con todo este tesoro que he podido descubrir. Esta es una carta que le mandan en 1960 invitándole a formar parte de la creación de una asociación española de artistas plásticos que representara y defendiera los intereses espirituales y materiales de la profesión. Y aquí hay una lista de todos los artistas que iban a formar parte de esta comisión, entre los cuales, bueno, uno de los más conocidos es César Manrique. Y hay varios más, ¿no? Vázquez Díaz, Achuara, Valverde, Pancho Cosío, etc. Luego, en mayo del 68, también hizo una serie de dibujos, también plasmando otra vez la realidad que él estaba viendo en aquellos momentos en París. Y eran unos dibujos que unos fueron en blanco y negro y otros eran en sanguina. Sanguina es este que hay en el centro, que es de un color así rojizo. Y en 1974 ilustró las obras completas de Pierre Corneille. Y aquí diríamos que, bueno, él siguió con su obra hasta el final. Él falleció en 1983. Nació en 1900 y falleció en 1983. Y hasta el último momento, como veis, estuvo dibujando. Esto fue en 1974 y
que yo sepa, que ya veremos lo que voy averiguando, pero sería como su obra más, una de las últimas obras, digamos, más importantes que él realizó. Y aquí, pues nada, os dejo una pequeña descripción de cómo era él. Un hombre nervioso, modesto, casi ingenuo a veces, bueno, franco, impregnado de misticismo, y prosiguió su prolífica carrera hasta 1983, fecha de su fallecimiento. Y nos ha dejado pues este legado tan importante de sus obras.